Muy buenos días, estimados alumnos del Colegio Albert Einstein. Les saluda el profesor Pedro Pinedo. Vamos a comenzar con este nuevo tema ya del último bimestre, con primero de secundaria. Iniciamos entonces con el tema de resolución de triángulos rectángulos, profesor, con relación a sus lados. Dice en el primer ejercicio, hallar x en función de alfa y teta. Voy a preguntar, ¿cómo se llama alfa? ¿Qué lado es? ¿Qué nombre recibe este lado de alfa? Hipotenusa. Hipotenusa. Profesor, ¿y X? Cateto opuesto. Muy bien, chicos, cateto opuesto. Profesor, entonces, nos piden hallar el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. Busquemos qué propiedad se puede usar. Mira, acá está, caso número 1. Tenemos el cateto, tenemos la hipotenusa y el ángulo y nos piden hallar el cateto opuesto. ¿A qué es igual el cateto opuesto entonces? En este primer caso, ¿a qué es igual el cateto opuesto? Lo voy a colocar por acá arribita, como nube. Caso número 1, profesor. El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, tú vas a decir lo siguiente. Acá, X va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Alfa. A por el seno de ¿quién? Por el seno de Del ¿quién? ángulo. Del ángulo. ¿Y quién es el ángulo? Teta. Teta, profesor. Por el seno de teta. Acá está, un segundito. Por el seno de teta. Ahí está, con rojo, profesor. ¿Y se acabó? Profe, ¿nada más? Nada más. X es igual a A por el seno del ángulo. ¿Qué clave vas a marcar? Clave D de diente. Nada más. Oh, profe, eso es fácil. Es fácil, chicos. Interesante ejercicio. Lo voy a poner así de costadito para que lo puedas ver mejor. Ahí está. X es igual a alfa por el seno del ángulo, a la hipotenusa por el seno del ángulo. Hemos usado el caso número 1. Vamos al problema número 2, es que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Ashley, Matías, Sebastián, Maricielo, ¿todo claro? Ailín, Gracia, Kiara, ¿todo claro? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Hallar X en función de alfa y M, o M y alfa. Te pregunto, ¿quién es alfa? ¿Cómo se llama el lado alfa? ¿Cómo se llama? Hipotenusa, profesor. ¿Y X qué nombre recibe? ¿Quién se acuerda? Mira, por acá tenemos el triángulo rectángulo. El que está Hueso. ¿Cómo, cómo? Cateto opuesto. No, el opuesto es el que está al frente. El que está... Adyacente. Muy bien, cateto adyacente. Recuerda siempre que el cateto opuesto es el que está al frente. Y el cateto adyacente es el que está pegadito a él nomás. ¿Ya? Y el lado más grande, hipotenusa. Listo, profesor. Entonces, nos piden hallar el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Profesor, el mismo caso, pues. El mismo caso, profesor, el caso número 1. Acomodemos un poquito. Acá está. Conocemos la hipotenusa y nos piden hallar el cateto adyacente. Profesor, pero acá está el teto está por acá abajo. No importa la posición del ángulo, porque si tú lo giras, puede quedar así o puede quedar así.
Ah, ¿verdad, no, profesor? Claro, pues. Acomódate. Ahí está. Entonces, X, profesor, ¿a quién es igual? X es el cateto adyacente del ángulo. X va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Díctame, profesor, ¿a quién es igual X entonces? X es igual, con rojito, a la hipotenusa M por el coseno del ángulo alfa. Por el coseno del ángulo alfa. Ahí está. Y nada más. ¿Qué clave vas a marcar? Vas a marcar la clave alfa. Ah, perdón. Marcas la clave A. Ahí está. Chicos, ¿me están entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten, no se queden callados, ¿ah? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva entonces. Diapositiva o pregunta número 3. Profesor, ¿qué nos dice el ejercicio número 3? Agrandamos un poquito. Ahí está. Dice por acá, 3. Calcular X en función de alfa y A, o A y alfa. Oye, tenemos X y A, pero A, ¿qué es de alfa? Tu cateto adyacente. El cateto adyacente, porque está pegadito, ¿sí o no? ¿Y X, qué es de alfa? Opuesto. El cateto opuesto. Entonces, busquemos la propiedad en la que conozcamos el cateto adyacente. Profesor, la propiedad en la que conozcamos el cateto adyacente, acá conocemos el cateto opuesto, esta no es, por acá está. Acá, profesor, conocemos el cateto adyacente. ¿Y qué te dice cuando conoces el cateto adyacente? Que vas a multiplicar las hipotenusas, la hipotenusa por la secante del ángulo y el cateto opuesto por la secante del ángulo. Vamos a colocarlo por acá como propiedad. Te piden hallar X. X, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Y qué sabes del cateto opuesto? Que es igual a M por la tangente del ángulo. En este caso no vas a multiplicar M, vas a multiplicar por A. A por la tangente del ángulo alfa. Entonces vas a hacer eso, Ashley. Vas a multiplicar X es igual a quién, profesor. A A por la tangente del ángulo alfa. Y ya está. Y ya está. Se acabó, ¿ves? No es difícil, es cuestión de acostumbrarse y buscar y saber qué propiedad vamos a utilizar. ¿Ok, chicos? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Muy bien, entonces sigamos. Pregunta número 4. Dice, vamos a agrandar un poquito, profesor. Calcular X en función de A y N. Calcular X en función de A y N. ¿Quién es A? A es alfa. ¿Y quién es N? ¿Qué es N de alfa? Chicos, ¿qué es N de alfa? Su cateto adyacente, ¿sí o no? Entonces vamos a usar la misma propiedad, donde conocemos el cateto adyacente. Te están pidiendo hallar el cateto opuesto que es X. ¿A qué es igual el cateto opuesto? Al cateto adyacente por la tangente del ángulo alfa. Entonces hagamos eso. En este caso, X es igual a N
por la tangente de quién, profesor? Del ángulo alfa. Y ya está. ¿Ves? ¿A quién es igual X? Al cateto adyacente por la tangente del ángulo alfa. Del ángulo alfa. Vamos a la siguiente diapositiva. Problema número 5. Dice, calcular X en función de teta y M. Profesor, ¿dónde está teta? No hay tita, profesor. Vamos a colocarle a tita entonces, ¿ya? Vamos a colocarle a tita. En cualquier lado podemos colocar a tita y vamos a hallar cualquiera de los dos lados. A ver, a tita vamos a colocarle por acá. Ese es phi, perdón. ¿Dónde está tita? Acá está. Ya. Ahí está tita. Nos piden calcular M, X, profesor. Oye, ¿qué es M de teta? De tita. ¿Qué es M de tita? ¿Qué tipo es? ¿Su cateto opuesto, hipotenusa o cateto adyacente? ¿Qué es de tita? Opuesto. El cateto opuesto. ¿Y qué es X? Hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, busquemos una propiedad en la que se conozca el cateto opuesto y, bueno, y querramos hallar la hipotenusa. Profesor, acá está, mire, el caso número 2. Se conoce el cateto opuesto y podemos hallar la hipotenusa y el cateto adyacente. Vamos a colocar entonces ese caso. Por acá arribita. Ahí está. Caso número 2, profesor. Conocemos el cateto opuesto y queremos hallar la hipotenusa. ¿A qué es igual la hipotenusa cuando conocemos el cateto opuesto? ¿Quién me dice? Si no lo agrando. ¿A qué es igual la hipotenusa cuando conocemos el cateto opuesto? Acá está. ¿A qué es igual Matías? Cosecante de teta. ¿Quién, Ashley? Cosecante de teta Muy bien. ¿Multiplicado por quién? por A. Por muy bien, Ashley. En este caso, por el ángulo teta, ¿sí o no? Muy bien, Ashley, profesor. Excelente. Entonces, profe, X va a ser igual. ¿A quién, profesor? X va a ser igual al cateto opuesto, que es M, por la cosecante, profesor, del ángulo, oye, del ángulo tita, profe. Por la cosecante del ángulo tita. Agrandamos un poquito todo. Ahí está. Y ya está, ¿ves? Profe. Ya hemos hallado el valor de X así de rápido. No es para bloquearse tanto, muchachos. Simplemente es saber, darse cuenta qué propiedad se va a utilizar. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Estoy siendo claro. Estamos llegando ya a la parte final del tema. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Pregunta número 6. Dice por acá. Calcular X en función de teta y M. Profesor, ¿dónde está teta? No está ni por acá, profesor. Acá solamente veo una beta. Vamos a colocar la teta en este lado, a ver, ¿ya? A ver, tita que esté por acá, a ver. Ahí está la tita. Ya, profesor. Entonces, nos piden hallar X, que es por acá, en función de teta
y M. O profesor, tampoco hay M. Debería ser A. O no, mira. Entonces, a ver, según las claves, el problema está un poquito más planteado entonces. Debería ser en función de alfa y beta. Y acá se han confundido seguramente los que han redactado el libro. ¿Qué suele pasar? Vamos a ponerle, vamos a cambiarle para que no te confundas. Ahí está. En función de alfa y beta. O de A y beta. ¿Ya? Ahora sí, profesor. Ahora sí. Podemos desarrollarlo. Mira, beta es el ángulo. 2x, ¿qué viene a ser de beta? ¿Cateto opuesto, hipotenusa o cateto adyacente? ¿Quién me dice? Profe, 2x viene a ser su cateto opuesto y alfa viene a ser su cateto adyacente. Entonces busquemos uno en la que conozcamos el cateto adyacente. Una, profesor, que se conozca el cateto adyacente. Por acá está el cateto opuesto. Acá está, mira. En esta propiedad, sí conocemos el cateto adyacente y podemos hallar el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces vamos a copiarlo por acá. Ahí está. Listo, profesor. Ahora sí. Oye, si conocemos el cateto adyacente, dime a qué es igual el cateto opuesto según la propiedad. ¿A qué es igual el cateto opuesto según la propiedad? Tangente por teta. Muy bien, tangente por teta. Muy bien, profesor. Tangente por teta, ¿sí o no? En este caso va a ser, bueno, el m por la tangente de teta. En este caso va a ser a por la tangente de beta. Pero, profesor, vamos a hacerlo así, mira. A ver, acomodemos esto. Ahí está. 2x, profesor, ¿a quién va a ser igual? 2x es igual a qué? A alfa o a A por la tangente de quién, profesor? De beta. Pero tú quieres hallar solamente x, no quieres hallar 2x, ¿ah? Entonces aplica pues tu conocimiento aritmético. Aplica tu conocimiento aritmético y vas a decir lo siguiente. Oye, vas a decir, este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, x va a ser igual a quién, profesor? Paréntesis. Alfa por la tangente de beta entre 2. Alfa por la tangente de beta entre 2, profesor. Y ya está. Y ya está. Se acabó, profe. Ah, mira. Solamente te pedían hallar el valor de x. Vamos a la siguiente diapositiva, jóvenes. Pregunta número 7. Pregunta número 7. A ver, dice, calcular el valor de x. X está por acá. Tenemos el ángulo que vale 20 grados y alfa que es su cateto opuesto. Busquemos una propiedad en la que conozcamos el cateto opuesto. Profesor, está por acá, mira, la propiedad número 2. Sí se conoce el cateto opuesto. Entonces, trabajemos con esa propiedad del cateto opuesto.
Te piden hallar el cateto adyacente. Según la propiedad, el cateto adyacente es igual al cateto opuesto por la cotangente del ángulo. Entonces, hagamos eso. X es igual ¿a qué, profesor? Al cateto opuesto, quien es A, por la cotangente del ángulo 20. Ya está. Nada más, nada más. Este es el valor de X. Así de sencillo. Así de sencillo. Vamos a la última pregunta, jóvenes. Se nos gana el tiempo. Número 8, dice por acá. Calcular X. Profesor, tenemos el ángulo de 40, tenemos su cateto opuesto, que es alfa, y su cateto adyacente, que es X. Nos piden hallar su cateto adyacente. Y conocemos el cateto opuesto, o sea que aplicamos la misma propiedad del caso número 2 del cateto opuesto. Si conocemos, profesor, el cateto opuesto, entonces el cateto adyacente, según la propiedad, ¿qué te dice? ¿A qué? Según la propiedad, a ver, ¿a qué es igual el cateto adyacente? ¿Quién me dice? Según la propiedad, ¿a qué es igual el cateto adyacente? X es igual al ángulo por la cotangente, perdón, al cateto opuesto, que es alfa, por la cotangente del ángulo trabajado, 40 grados. Y ya está. Hemos hallado el valor de X. Profesor, ¿y ahí quedó el ejercicio? Ahí quedó. No hay nada más que hacer. Lo hicimos en 2 pasos. Hay que conocer la propiedad y reemplazar. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Hemos acabado los 8 problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? El problema número 9 y 10 es para ti. Tu tareita y tu reto. ¿Ok? Vas a buscar qué propiedad vas a utilizar y lo vas a desarrollar. Chicos, aquí nos quedamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerda dejar tu like. Conmigo será hasta la próxima clase. Se cuidan.